El Kremlin le devuelve el golpe a la Corte Internacional y hará que se arrepienta de haber perseguido al mandatario ruso Vladimir Putin. El juez detrás de la decisión de la institución internacional ahora tiene grilletes con su nombre grabado. El gigante eurasiático no descansará hasta verlo tras las rejas. A 6 meses de haber emitido una orden de captura contra el líder ruso, el presidente de la CPI deberá caminar con ojos en la espalda. La decisión del magistrado internacional le ocasionó inconvenientes al gobierno y este no los olvidará fácilmente. La hostilidad de los países e instituciones marionetas de Washington contra Rusia es cada vez más delicada y ahora la justicia eslava responde con el mismo tenor. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En las últimas horas, el Ministerio del Interior de Rusia anunció que fue emitida una orden de búsqueda y captura contra el presidente de la Corte Penal Internacional, la CPI, Piotr Hofmansky, debido al fallo emitido meses atrás contra el presidente ruso. En marzo de este año, el magistrado internacional había firmado una orden de arresto contra Vladimir Putin, exponiendo como base de su decisión la situación de migración de miles de ucranianos hacia territorio ruso. Según informaron medios rusos como TASS y RIA Novosti, la máxima autoridad de la Corte Internacional y 2 funcionarios más entraron en la lista de las personas más buscadas por el gobierno ruso. Las personas que acompañan al juez Hofmansky en el pedido de captura del gobierno ruso son la vicepresidente de la CPI, Luz del Carmen Ibáñez, y el juez Bertram Schmitz, los cuales se suman a otros pedidos en el mismo sentido. En efecto, en el mes de mayo el gobierno ruso había emitido una orden de búsqueda y captura para el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Ahmad Khan, quien fue el que redactó la orden de captura contra Putin. Con esta decisión del gobierno eslavo se reafirman las tensiones entre las instituciones occidentales que responden a los mandatos de Washington y el gobierno ruso, el más sancionado de la historia reciente por las potencias hegemónicas. Recordemos que la CPI emitió una orden de arresto contra Putin por presuntos crímenes de guerra en el conflicto de Ucrania, una decisión que fue tildada por un parte importante de la comunidad internacional como un show teatral internacional. La CPI acusó a Moscú de trasladar de manera ilegal a cientos de niños a territorio ruso. Sin embargo, Rusia hizo público todos sus traslados de refugiados durante meses. Las imágenes de los colectivos llenos de migrantes son abundantes desde inicios del conflicto. Especialmente dramáticas fueron las evacuaciones de orfanatos bombardeados por el ejército de Zelensky en zonas residenciales. Cientos de niños sin padres ni tutores fueron auxiliados por el ejército ruso y llevados a las ciudades fronterizas. Las imágenes de estos traslados naturalmente se viralizaron en canales alternativos a los medios oficiales hegemónicos. De igual manera, cientos de videos de laboratorios y centros clandestinos de detención también fueron sacados a la luz en el avance de las tropas rusas. En varias de estas instalaciones se denunciaron tratos inhumanos y posible tráfico de personas, algo que, con el pasar del tiempo, se fue comprobando a medida que iban saliendo a la luz casos de corrupción en el gobierno de Zelensky. Especialmente importante fue la denuncia de posible tráfico de órganos en los centros médicos improvisados de las fuerzas de Kiev, algo que sospechosamente coincidía con una reforma de leyes ucranianas sobre trasplantes de órganos impulsada por el gobierno ucraniano. Este fue el contexto previo antes que la CPI firmara la orden de captura contra el mandatario ruso. Para muchos analistas, esto fue una jugada de las potencias hegemónicas para desviar la atención sobre lo que realmente estaba sucediendo en Ucrania. En esa orden emitida por la Corte Internacional contra Putin también se incluía a la comisionada presidencial para los derechos del niño en Rusia, María Lvova-Belova, quien sería la encargada de coordinar el auxilio de los menores bombardeados por Zelensky. Naturalmente, esta respuesta del Kremlin contra la CPI es consecuencia de considerar el fallo contra Putin como ilegal y sin fundamentos, lo que sitúa al fallo como una simple acción dirigida contra Rusia con claros intereses geopolíticos. Sin embargo, pese a que ni siquiera el gobierno de Estados Unidos reconoce ni acata la autoridad de la CPI, las decisiones de esta institución sí generan inconvenientes en países que han firmado una adhesión al organismo internacional.
Tal fue el caso de la última reunión del BRICS en Sudáfrica, donde el presidente ruso no pudo asistir para no generar inconvenientes a su socio sudafricano, el cual había firmado el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI. Recientemente, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que aportara pruebas sobre la acusación de que Moscú ha secuestrado niños. La farsa de la CPI es tan notoria que les resulta muy difícil mantener la narrativa sin pruebas cuando todas las evidencias muestran exactamente lo contrario: el gobierno de Rusia coordinando la evacuación de personas del Donbass de los bombardeos de Kiev. El accionar de la Corte Internacional está tan cuestionado que incluso el mandatario brasileño Lula da Silva ha puesto en duda la funcionalidad del organismo. Recientemente se preguntó por qué Brasil ha firmado algo que ni Washington, ni Moscú, ni Pekín reconocen. El líder brasileño expresó que estudiará esta situación. El organismo parece ser duro contra unos países y blando contra otros, sin mencionar que Washington, al no haber firmado el Tratado de Roma, no reconoce la autoridad del Tribunal Internacional. Algo que incluso se endureció con el gobierno de Trump cuando retiró la visa e impuso sanciones a investigadores de dicha corte que estaban investigando crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán. Ante esta imposibilidad de intervenir equitativamente en el orden internacional, la CPI va perdiendo credibilidad. En este contexto, su accionar contra Rusia y la respuesta de Moscú a dicha institución solo es una expresión más de este proceso de descrédito. Tal parece que en la medida en que el mundo unipolar siga agonizando para dar paso a la multipolaridad, las instituciones que crecieron para mantener el status quo de las potencias hegemónicas como la CPI o la ONU estarán atadas al destino de este mundo moribundo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.